Entonces, vamos a dar continuidad en el capítulo 3, donde estuvimos hablando ayer de la clase. Les recuerdo, el nombre de este módulo es el Evangelio y la Iglesia que transforma la comunidad. Es decir, en esencia, está centrado este capítulo a enseñarnos por la palabra de Dios cómo la Iglesia y el Evangelio es un factor de transformación para la comunidad. Cómo Dios está interesado en transformar las comunidades y el recurso que Dios usa es su Evangelio y la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Dios trajo a la tierra para traer cambio y transformación a la comunidad. La Iglesia es la respuesta. La Iglesia de Jesucristo es la respuesta. Para los problemas más profundos, para los problemas más difíciles de una comunidad, en la Iglesia está la respuesta. Entonces, vamos a ver la Iglesia y el reino de Dios. Vamos a ver una perspectiva de lo que es la Iglesia y el reino de Dios. Ok, aquí aumenté demasiado. Vamos ahí. Voy a hablarles de afirmaciones que hizo Jesús en la parte derecha de mi pantalla. Jesús usa muchas analogías acerca del reino de Dios. En Mateo 22 Jesús dice y compara el reino de Dios con una fiesta, un banquete, una boda. Es la total realización del gozo del Señor que trae el compañerismo y el perfecto relación con nuestro Creador. Es decir, el Señor está haciendo una similitud entre una boda y precisamente el reino de Dios. Y en esta similitud podemos ver, en una boda hay alegría, hay regocijo, hay compañerismo, hay relación. Y precisamente eso es esencial en el reino de Dios. En Lucas capítulo 12, 32, Jesús dijo que el reino de Dios es un regalo que el Padre nos trae. No es un resultado de nuestras obras. No es algo que hayamos ganado o merecido, sino lo que libremente, por su gracia, Él nos ha dado. En Mateo capítulo 13, versículo 33, Jesús dice y compara el reino de Dios con la levadura que transforma la masa en el pan. Y en este sentido, el reino de Dios es una fuerza transformadora en nuestras vidas. Es una nueva manera de vivir y restaurar todas nuestras relaciones y todo nuestro ámbito. En Mateo 13, 24, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que sembró una semilla. Y el reino es la progresión continua en el corazón humano. Es orgánico en su naturaleza y no llega de un solo golpe. ¿Qué significa esto que es orgánico? Me encanta un libro que leí hace muchos años y que transformó mi vida. Ahorita hablaba con Pastor Freddy. Cuando hablaba con Pastor Freddy le decía, una de mis pasiones es el área de plantación de iglesias y de crecimiento. Desarrollo de iglesias es una de mis pasiones, una de las cosas que me gusta. Y este libro se titula Desarrollo Natural de la Iglesia. Por cierto, es un libro bautista, muy bueno. Editorial Bautista. Extraordinario. En este libro, la tesis que desarrolla el escritor, pueden apuntarlo por ahí, Desarrollo Natural de la Iglesia. Si algún día tengo la oportunidad de ir a enseñar a las iglesias o a los líderes, al cuerpo de líderes de iglesias, me encantaría compartirles tengo un resumen, un taller preparado, porque este libro es fundamental. Y la tesis que desarrolla este escritor precisamente parte de que la iglesia es orgánica. La iglesia se desarrolla naturalmente. Y él pone el ejemplo sencillo de una planta. ¿Qué necesita una planta para crecer y para desarrollarse? Entonces comienza a describir los factores que necesita una planta. Necesita el sol, necesita una tierra fértil, necesita agua, necesita del sol, ¿verdad? Necesita del aire y comienza a decir de los elementos. Y luego hace una pregunta. Si usted provee todo lo que una planta necesita para crecer, ¿cuál es el resultado? Crece. Lo mismo sucede con la iglesia. A veces estamos pensando cómo nosotros hacemos crecer la iglesia. Y nosotros no hacemos crecer la iglesia, nosotros no hacemos crecer el reino de Dios. Porque es orgánico.
Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que la iglesia, a que el reino de Dios tenga todas las condiciones naturales que necesita para que se desarrolle y crezca en el ambiente, en la comunidad donde está enclavado. Pastor, creo que puede ampliar la imagen. ¿Puedo ampliarla más? La diapositiva. Ok. Ahí hay una cosita para la pantalla, para ampliar la pantalla. No. Sí, hay una, ahí puedo poner que salga pantalla completa. Ajá. No es de los donde están los botones eso. Sí. Sí. Aquí está, yo puedo, es decir, puedo ponerlo pantalla completa. El tema es que No, a la derecha en la parte aquí, ahí. ahí puedo ir y ponerlo pantalla completa. El problema es que ahora vamos a ver si me funciona. Porque no me deja, cuando lo ponía pantalla completa, no me dejaba hacer nada. Ajá. Es lo que me tenía ahí. Yo creo que ahora sí, porque lo tengo ya organizado. Ok. Ahí se ve mejor. Sí, se ve bien. ¿O quieren que lo amplíe más? Para los que... ¿Lo amplío más? Dígame. Para los que tenemos computadora, creo que de Para que pronto está bien. No sé si tienen la para los que tienen visión celular. más... Ahí se ve bastante bien. ¿Se ve Se bien? ve bien, sí. Ok, entonces vamos entonces ahí. Esparcir el reino de Dios es más que simplemente ganar personas para Cristo. Es también trabajar por la sanidad de personas, familias, relaciones y naciones. Es hacer obras de misericordia y buscar la justicia. Es ordenar vidas, instituciones y comunidades de acuerdo con la autoridad de Dios para atraer las bendiciones del reino de Dios. Haciendo la obra del reino. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como una comunidad del reino, en la cual Jesús es reconocido como el Señor del universo y a través de la cual, en anticipación del fin, se manifiesta concretamente el reino en la historia. René Padilla escribe, el autor, uno de los autores más prolíferos de Latinoamérica. Vemos que el Nuevo Testamento nos muestra el enfoque de Jesús, nos muestra cómo la iglesia está enfocada reconociendo a Jesús como el Señor de todo el universo, sobre todas las cosas, y sobre ello mira al mundo y a las naciones de esa misma manera. En Mateo 16, versículo 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Precisamente estas palabras están dirigidas al reino de Dios. Estas palabras están dirigidas a los intereses del reino de Dios. Lo que es la voluntad de Dios y nosotros lo declaramos en la tierra es afirmado en el cielo. Y lo que es la voluntad de Dios en el cielo y nosotros lo proclamamos en la tierra es afirmado en la tierra. Es decir, el reino de Dios precisamente se trata de eso. Anticipando una realidad futura. Una iglesia avanza, la obra del reino se predica en el evangelio, haciendo discípulos, amando y sirviendo a los que no tienes, sanando heridas espirituales y emocionales y físicas. Precisamente, ahí vamos. Voy a saltar a la diapositiva 4, al capítulo 4. Algunas lecciones de la iglesia primitiva. Y vamos a ir por el tiempo, no puedo detenerme, y eso a veces me hace estar un poquito más en tensión porque quiero llegar a cubrir las cosas más fundamentales. El porqué de la iglesia. Lecciones de la iglesia primitiva. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todos todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.
en cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra que tenemos nosotros hoy, en la comunión, que es el mandato que tenemos hoy, de compartir el pan, compartir la cena. Todos convivían y participaban de esta comunión en la iglesia primitiva. Interesante. Acá hay algunos datos estadísticos, pero si no me equivoco, aquí está descrito el avance, el desarrollo del crecimiento de la iglesia en Roma. Cómo se desarrolló la iglesia en Roma desde el primer siglo hasta el siglo, hasta el año 300. Llegó a ser el 62%. Cuando Constantino decidió voltearse, ya la iglesia tenía la influencia dentro del Imperio Romano. Ya la iglesia tenía esa influencia, perseguida, martirizada, pero viva siguiendo la palabra de Dios, viva practicando la comunión de Dios, viva extendiendo el reino de Dios. Perseguida, sí, en aflicciones, sí, pero viva. Y aquí nos muestran algunas estadísticas compiladas de libros históricos de los porcientos etimológicos del crecimiento y el desarrollo de la iglesia en Roma. Y estamos hablando de Roma, tendría una población de unos 450.000 habitantes, que era la ciudad en su tiempo, la ciudad más grande del mundo, en los tiempos bíblicos, en estos tiempos, los primeros siglos. Déjenme seguir. Aquí un poco. Dice, la respuesta cristiana al sufrimiento. Los primeros cristianos cumplieron la obligación de cuidar a los enfermos en lugar de abandonarlos. Y como resultado, salvaron a una enorme cantidad de vidas. Sí, los creyentes, la iglesia primitiva, no viró la espalda a los necesitados, a las necesidades de la comunidad en sus tiempos. Hubo pandemia en los tiempos bíblicos, hubo pandemia en medio de los tiempos de la iglesia primitiva. Hubo enfermedades que golpearon, pero la iglesia hizo su papel de ayudar, de apoyar a los enfermos y a los necesitados. Vamos ahí. Bueno, aquí no hay feministas, feministas. Eso está bien interesante. Y me voy a detener aquí. La actitud cristiana hacia las mujeres y la familia. El cristianismo parece haber sido especialmente exitoso entre las mujeres, y yo no lo diría en el pasado, lo diría también en el futuro. Las mujeres, el cristianismo sigue siendo exitoso entre las mujeres. En lo que yo conozco, en la mayoría de las iglesias, el mayor porciento de creyentes son mujeres. Y en la mayoría de los lugares donde se va a plantar una iglesia o a abrir una misión, los primeros que vienen a Jesucristo son las mujeres. Y las primeras que sirven muchas veces son las mujeres. No estoy estableciendo una regla, estoy hablando de las estadísticas que están. Dice, se creía que a primera instancia interesaba a las mujeres y a las esposas aún de la alta sociedad romana el conocer acerca del evangelio y el conocer acerca del cristianismo. Mujeres cristianas en el liderazgo. En la cultura cristiana se valora a las mujeres. Las mujeres tienen un lugar especial. El descubrimiento de una carta famosa de este tiempo, este es un soldado que escribió una carta. El aumento del cristianismo dependía en gran manera de las mujeres. En respuesta al atractivo especial que la fe tenía en las mujeres, la iglesia primitiva atrajo más conversos femeninos que masculinos. Y esto en un mundo donde había mucha escasez de mujeres. Tener un exceso de mujeres en la iglesia le dio a la iglesia primitiva una ventaja notable, porque el resultado está precisamente en su fertilidad cristiana, porque son las mujeres las que enseñan los primeros pasos a los niños, y son las mujeres las que hablan al oído del esposo.
Entonces, dice, desproporcionadamente y en un considerable número de conversiones secundarias o provocadas por medio de las mujeres. La iglesia primitiva creció. En el aspecto multiétnico, las diferentes etnias o diferentes razas, el cristianismo es la fe de las razas. La fe cristiana no hace acepción de personas por su color de piel, por sus rasgos faciales o por su lengua o idioma. Precisamente, uno de los primeros milagros para la iglesia primitiva fue en Pentecostés, donde todos pudieron escuchar en su propia lengua lo que los apóstoles estaban hablando y el evangelio que los apóstoles estaban compartiendo. Porque Dios ama la diversidad. Para Dios no hay culturas superiores ni inferiores. Para Dios todos somos iguales. Y el evangelio es precisamente para todos. El reino de Dios es para todos. Las personas de la iglesia primitiva venían de muchas culturas y muchos idiomas. Estaban juntos y todas las cosas las tenían en común. La Biblia revela que la iglesia era multiétnica desde el principio. En Hechos 13:1 dice: la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, de apodo el negro, Lucio, el de Cirene, que se habían criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. La ciudad de Antioquía durante los días del dominio romano estaban divididas en 18 grupos étnicos, muy diversos y antagonistas, con casi nada de integración social. ¿Qué significa esto? En estas ciudades habían 18 diferentes grupos. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, acá, donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, hay varias distintas comunidades. Hay diferentes grupos de mexicanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, pero hay grupos predominantes. Y algo que pasaba acá es que, por ejemplo, en la iglesia, si el pastor es mexicano, la mayoría de las personas que llegaban a esa iglesia son mexicanos. Y si el pastor es guatemalteco, entonces los guatemaltecos van para esa iglesia. Si el pastor es hondureño, entonces. Y Dios me trajo a mí aquí, de alguna manera. Dios usó su manera y me trajo aquí. Y desde que yo llegué aquí, todo el mundo me preguntaba y me decía: ¿y si tú eres cubano, qué tú haces aquí, chicos, si todos los cubanos están allá en Miami o en Florida? Porque aquí no había ni un cubano que yo conociera. Entonces, yo tuve que hacerme el pastor de los mexicanos, de los guatemaltecos, de los hondureños, de los colombianos. Y como aquí no hay cubanos, yo no puedo pensar en que voy a hacer una iglesia de cubanos. Entonces, tuve que aprender a comer tacos, a hablar con la palabra que los centroamericanos hablan, a aprender de la cultura centroamericana, que es totalmente diferente a la cultura caribeña, a entender. Y nuestra iglesia hoy es una iglesia multiétnica. Hay 14 países representados de diferentes partes. Pero para ello es necesario que, primero que nada, nuestra mentalidad esté abierta a la mentalidad del reino. Dios quiere unir a personas diversas, con diferentes trasfondos, pero que juntos vengan a adorar a Dios y que juntos vengan a unirse a la misión de Dios, a la obra del Señor, a lo que Dios quiere hacer. Así la iglesia primitiva ganó mucho. ¿Sabe por qué? Porque todos estos grupos no estaban representados ni estaban vinculados socialmente. La iglesia vino a ser la respuesta social que todos estos grupos étnicos necesitaban. La iglesia creció y se fortaleció y brindó a la necesidad que tenían esta gente de tener una familia, de tener vida social, de juntarse y unirse a algo mucho más grande que ellos. Ese fue el resultado. Y la iglesia proporcionó eso. Aquí seguimos. Ok. Aquí voy a saltar algunas cosas que yo sé que
Ustedes leyeron el material, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron el material? Levanten la manito ahí digital. No pequen. No vale la pena pecar. La mitad nada más, pastor, la mitad. ¿Quién es ese? ¿Luis? Joseph. ¿Quién? No, soy yo. Sí, Joseph. Joseph, la mitad está bien. Luis, Sí leí, pero no todo. Bruno. Veo a Henry. Henry ahora se puso a leer y dijo, no, el pastor dijo que no se podía pecar a leer. No, estaba Me ubicando faltaron el 32 capítulo. páginas. ¿Eh? Me faltaron 32 páginas. 32 páginas. No, usted está bien. Me faltaron. Termina de leer en esta semana. Amén. Ok, la importancia de proclamar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así el apóstol Pablo comparte el Evangelio, describe el Evangelio a la iglesia de los Corintios. Este es el Evangelio: presentar a Cristo Jesús, su muerte por nuestros pecados, presentar a Cristo Jesús resucitado al tercer día en victoria para darnos salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la prioridad del Evangelio? El Evangelio es la proclamación transformadora y gozosa de las buenas nuevas. El cristianismo se trata de buenas noticias. ¿Ustedes creen que es así? La fe cristiana se trata de buenas noticias que vinieron por nosotros en forma de Cristo Jesús. Y a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, Dios nos rescató de nuestra condición pecaminosa y está redimiendo toda la tierra hasta su regreso. Mire, usted es pastor, misionero, maestro. ¿Usted dirige algún ministerio en la iglesia o grupo en la iglesia? Escuche. Cuando Jesús vino al mundo, los ángeles dijeron a los pastores: os traigo nuevas de gran gozo. Cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista anunció que la buena noticia del reino de Dios había llegado, que el reino de Dios se había acercado a la tierra. El Evangelio se trata de una buena noticia. No podemos guiar a otros a Cristo, no podemos guiar a otros a Cristo Jesús si no usamos la proclamación del Evangelio, la proclamación de la buena noticia. No necesitamos amenazar a la gente, no necesitamos hacer sentir mal a la gente, no necesitamos hacer que la gente sienta miedo o temor. Necesitamos primero que nada que la gente sienta amor. Necesitamos primero que nada que la gente entienda que hay algo bueno y que vea en el Evangelio la buena noticia, que vea en el Evangelio una oportunidad, que vea en el Evangelio. Necesitamos presentar el Evangelio con creatividad. Necesitamos presentar el Evangelio de la manera en que Jesús lo hizo. Y que la gente vea en la palabra de Dios un mensaje de oportunidad. Vea en la palabra de Dios un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas. Que vea en la palabra de Dios un mensaje afable y lleno de amor. Porque precisamente ese es el principal objetivo y por eso se llamó Evangelio.
La infelicidad y la desesperación de la vida surge en gran parte en nuestro intento de poner otras cosas en lugar del Evangelio. La gente vive tratando de llenar un vacío que solo lo puede llenar el Evangelio de Cristo Jesús. Muchas personas gastan tiempo y energía, mucho de su vida, preocupándose acerca de cosas que realmente no pueden cambiar o que realmente no son importantes o trascendentes. Usted y yo debemos estar enfrascados en la prioridad del Evangelio, en hacer llegar la buena noticia de salvación. Recuerden ese versículo en la palabra de Dios, donde el apóstol Juan dice, porque el deseo de Dios no es que ningún hombre se pierda. Cada vez que vayamos a predicar, cada vez que vayamos a enseñar, cada vez que vayamos a exhortar a alguien, recordemos la palabra de Dios, lo que Dios dijo. El deseo de Dios no es que ningún hombre se pierda. Que nuestras palabras estén dirigidas a que los hombres puedan ver, que la humanidad pueda recibir una oportunidad en Cristo Jesús, venir al conocimiento de Cristo Jesús y ser salvos. De eso se trata el Evangelio. Para eso es la iglesia de Jesucristo y ese es el objetivo principal, la prioridad del reino de Dios en la tierra. El evangelismo a través de la multiplicación. Vamos a hablar brevemente de esto también. ¿Cómo se transforman las comunidades? El primer paso para iniciar una evangelización por multiplicación es reclutar y entrenar a los líderes. El mandato del Señor fue, vayan, prediquen el evangelio. ¿Y qué más? Y al que creyeren, bautícenles y discipúlenlo. Es decir, el primer paso comienza en la evangelización, pero el reino de Dios no es únicamente, la iglesia no se trata únicamente de evangelizar. Este es el primer paso para alcanzar a las vidas, es el primer paso para dar a conocer la palabra de Dios o el mensaje de salvación. Pero este realmente es solo el primer paso. Es necesario entrenar, reclutar, discipular para que la iglesia y el reino se multiplique. Si vemos a Jesús, Jesús le predicó a multitudes, sí, pero Jesús dedicó la mayor parte de su vida y de su ministerio en la tierra precisamente a reclutar a los discípulos y a entrenar a esos discípulos. Lo que mayormente vemos en las Escrituras acerca de Jesús, vemos a Jesús llamando a los discípulos y vemos a Jesús entrenando, discipulando a esos discípulos para la obra del ministerio. Ayer hablábamos acerca del pasaje de Efesios, controversial para nuestros tiempos, acerca de los diferentes ministerios dados a la iglesia y cómo cada uno de esos ministerios tiene un único objetivo, un gran objetivo. Y decíamos, el objetivo es edificar a los santos, preparar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. A veces estamos discutiendo si este ministerio es o si este ministerio no es, si este ministerio es verdadero o si no es verdadero. A veces estamos enfrascados en las discusiones cómo debe ser el ministerio y estamos obviando lo fundamental que dice la Escritura. Y nuestra primera interrogante debe ser, ¿nuestro ministerio está enfocado en qué? Nuestro ministerio está enfocado en edificar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. Somos nosotros una herramienta de Dios para su reino, para la iglesia, para edificar a otros. Si es así, pues entonces nuestro ministerio está validado por el propósito y el fin que la palabra de Dios acomete.
Cada ministerio tiene como objetivo edificar a la iglesia de Jesucristo. Ese es el propósito y ese es el fin. Lo que valida nuestro ministerio es precisamente que el resultado de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, sea edificación para la obra de Jesucristo, para el reino de Dios. Seguimos aquí. Dios está obrando hoy. El evangelismo surge del corazón de Dios. Precisamente viene del amor de Dios. Es más difícil, créanme, es más difícil a veces te preparas para darlo todo, pero luego tienes que ir en contra del tiempo. Y esta es